por última vez y en nombre del rey, abandonen la plaza. No me temblará la mano. ¡Artilleros! ¡A mi señal! Nos pide que seamos sus esclavos. Tendrá que pasar por encima de cada hombre, mujer y niño de la villa de Agüimes. Miserable labriego. ¿Olvidas con quién hablas? Si los campesinos no protestaban, él podía quedarse con una propiedad bastante amplia. Amoreto exige que sean conducidos a la prisión pública. ¡Que se cumpla en nombre del rey! Había tanta conciencia de la injusticia que se estaba cometiendo que incluso por mucha autoridad que tuviese el capitán general y la audiencia, pues la población no le seguía. La sociedad en Agüimes era una sociedad que se caracterizaba por una existencia de un pequeño campesino propietario y un elevado número de campesinos que tenían que emplearse como mano de obra barata, es decir, jornaleros. Y evidentemente en los momentos de crisis, que eran habitualmente cada 5 o 10 años, pues era la parte más débil de la sociedad. Algunas veces no tienen ni que comer en un día entero o en dos. Este año la cosecha va a ser buena, hijo. ¿Lo notas? Sí. Estamos a principios del siglo XVIII. Fue tal el crecimiento demográfico que tanto a las familias con recursos como las familias humildes se vieron en la necesidad de acrecentar los espacios de cultivo y los espacios de pastoreo para poder dar avío a la economía de la familia. Cuando los vecinos de Agüimes logran llevar las aguas a los campos de cultivo, primero de Aldea Grande y después de Sardina, se establecen, empiezan a establecerse en esos lugares. Son tierras que son del rey. Las usurpan, por lo tanto, son ocupaciones ilegales de terreno.
Excelente vino, señor. Como siempre. La ocasión lo merece, señor alcalde. Siempre si es con vos, pero... ¿por qué me habéis llamado? Os mostraré algo, buen amigo. Francisco Amoreto Manrique es una de las familias poderosas de la isla, que está más relacionado con el reparto de tierras, con la apropiación de tierras, con la venta, la compra-venta de tierras, con las propias herencias, y que querían continuar teniendo más poder. Si los campesinos no protestaban, él podía quedarse con una propiedad bastante amplia. Una propiedad que además estaba trabajada desde hacía 50, 60, 70, 80 años por los campesinos. Entonces, diríamos que Amoreto vio en la posibilidad de quedarse con las tierras de Agüimes un hecho de añadir mucho patrimonio rentable a su ya inmenso patrimonio. Y lo que quería era participar en ese derecho de tanteo, quedarse con las tierras y ofrecerle a los campesinos ser aparceros, jornaleros o medianeros de él. Ese diremos que es el kit de la cuestión. La cuestión no era solo tener tierras, sino tener los brazos para trabajarlas. Y Amoreto vio en eso una oportunidad. De todos he sabido que las tierras de este lado del barranco son de mi propiedad. Toda la Vega Grande os pertenece. Y he de decir que fueron compradas a un precio muy ventajoso. Cierto. Pero esas otras tierras al otro lado del barranco son de los campesinos. Son tierras fértiles. Antaño, todo lo que veis eran tierras yermas. Los campesinos las han hecho fértiles. Bien. Pues quiero esas tierras, señor alcalde. Pero no os las cederán, señor. Pagan un impuesto por su uso, no querrán irse. Esas tierras pertenecen a la corona y como tal pueden ser compradas. ¿Cuento con vos para organizar la subasta real? Pero, señor, aunque tal artimaña diera resultado, los campesinos llevan siglos trabajando esas tierras. Y además, el señorío de Agüimes está bajo la protección episcopal. No os daba yo por tan devoto. Dejad eso en mis manos y preparad la subasta real. El objetivo no solo es controlar el mercado del grano, sino también conseguir un título nobiliario. El señor Amoreto tiene delirios de grandeza y quiere que su señorío de la Vega Grande se convierta algún día en el condado de la Vega Grande de Guadalupe. En ese momento, gracias a las actuaciones del juez en favor de Amoreto, que pone los dineros correspondientes como único postor, hay que reconocerlo, consigue el título de las tierras de todo lo que es el actual municipio de Santa Lucía en su zona de costa. ¿Qué ocurre? Que el mes de noviembre avanzaba y la época de la siembra de las tierras había que hacerlas. El mismo juez, Tolosa, le permite a Francisco Amoreto que ya empiece a sembrar las tierras. Y el 30 de noviembre, después de la misa, acude a la siembra todos los seguidores de Amoreto. Pues el alcalde real se adelanta un poco para evitar que se produzca ningún problema con la posición en contra de los vecinos de Agüimes. Estas tierras pertenecen a don Francisco Amoreto. ¿O acaso debo recordarles que hoy se cumple la encomienda del juez? Estas tierras son nuestras. Y lo fueron antes de nuestros padres. No hemos faltado a ningún pago. Sandeces. ¿Qué sabrá un campesino de leyes? Estas tierras eran del rey. Y hoy lo son del señor de la Vega Grande, que en justa almoneda las ha adquirido. Ni la subasta ni la toma de posesión fue justa. Reclamamos derecho de tanteo. ¡Podemos pagar! Su dinero no vale nada aquí. Pero si suplican la gracia de don Francisco Amoreto, quizás acceda a mantenerlos como jornaleros a su servicio. ¡Jamás! Prefieren pasar hambre entonces. Abran paso.
¡La caída Moreto! ¡Ladrón! ¡Cayó! ¡Embustero! El alcalde lo que pretendía era imponer aquello que le había dicho justamente a Moreto. Sabemos que lo golpearon con palos, incluso le dispararon, le dieron un dardazo, pero se ve que no fueron con la intención de matarlo. Lo podían haber matado con facilidad, pero no lo hicieron. Tengamos en cuenta una cosa también en aquel momento: estamos ante una sociedad violenta, una sociedad donde habitualmente cualquier conflicto podía terminar pues con golpes, con palos, es decir, que estamos en algo cotidiano. ¡Muere! ¡El ladrón quiere agua! ¡Que construya sus propias acequias! ¡Vamos a dejar nada! Todo el vecindario de la villa episcopal inicialmente se levanta en armas al grito de ¡viva el rey!, muera el mal gobierno, acusando de compadreo lo que había ocurrido, que a Moreto, con artimaña, se quería hacer con unos terrenos que eran suyos desde el punto de vista del usufructo, y se levantan en armas poniendo barricadas para impedir el paso a menos que se les garantice la consecución de sus derechos. Ese levantamiento en armas supone un enfrentamiento a toda la justicia y regimiento de las islas, a todo el poder instaurado en las Islas Canarias, porque no aceptan la autoridad de la audiencia. Ya por la mañana, de madrugada del día siguiente, Agüime está ocupado por los vecinos. Controlan todo, las entradas y salidas del pueblo, y el conflicto se inicia de esta manera. Esto es una locura, Miguel. Deja ese arma. Tú puedes hacer entrar en razón a los demás. La razón es nuestra. Y la defenderemos hasta el último aliento. Miguel, por favor, deja ese arma. Pero ¿quién no lo ve? Piensa en tu hijo. Nos vamos a quedar sin nada. Sin nada. Ya estamos sin nada, Lucía. La tierra de nuestros padres tenía que ser mañana la de nuestros hijos. En él, en quien pienso. ¿Y qué vamos a comer? Dignidad. El campesinado, ante el derecho de tanteo, que no se le permitía porque se le iba a perder, pues diríamos que presiona. Y habla de que no es una cuestión solo de contabilizar cuánto valen esas fanegadas de tierra simplemente por el terreno, sino también todo el esfuerzo que se ha hecho en él. Ellos habían rotulado los terrenos, habían puesto pues pequeñas viviendas, habían puesto acequias, canalizaciones, caminos. Es decir, había una infraestructura ya realizada y había que esperar simplemente sentado a coger los réditos. Señores, vecinos, amigos, no tiene sentido esta resistencia. Si aceptan mi autoridad,
Prometo velar por los justos intereses de este pueblo. ¿Nos escuchará el corregidor? ¿Podremos hacer una oferta por nuestras tierras? El incidente con el alcalde ha sido grave. Y reclamará algo a cambio. ¿Qué nos propone? Tomaré a 20 o 25 reos como responsables de la afrenta a don Joaquín. Eso aplacará al corregidor. Luego serán liberados. De acuerdo, don Román. Se hará como usted diga. Vamos. Se produce la llegada de un oidor, fiscal Román, que viene a tratar de poner paz en el asunto y a resolver jurídicamente los temas, y al final, con la mediación del obispado, los campesinos aceptan tratar de llegar a una negociación, a una resolución pacífica del conflicto. Agüimes era un señorío episcopal, y entonces sus feligreses, como señorío episcopal, pagaban sus impuestos, tenían todo, tenían una serie de prebendas donde el señor era el obispo. La Iglesia siempre estuvo reconociendo la autoridad de la audiencia, reconocía la autoridad del capitán general. Ahora lo que sí pedía siempre era que por favor bajaran las penas, que comprendieran la situación de pobreza del campesinado, de los abusos del propio Francisco Amoreto y todo el historial que tenía detrás, para que de alguna manera las sentencias fuesen bajas. De todos he sabido que las tierras que me reclaman me pertenecen por ley. Aún así, les tengo una propuesta. Devuélvala y nosotros la compraremos. Verá, querido Miguel, de buena voluntad le digo, y aquí mi palabra es ley, que podrán permanecer en sus casas y labrar mi tierra. ¿Y el fruto de esa tierra? Será mío, por supuesto. Nos pide que seamos sus esclavos. Tendrá que pasar por encima de cada hombre, mujer y niño de la villa de Agüimes. Miserable labriego. Olvidas con quién hablas. Soy el sargento mayor, señor de la Vega Grande. Y si me place, tú y todos los presos sufrirán una atroz condena. El que poco tiene, casi nada se le puede arrebatar. Gracias, pero no aceptamos su oferta. Que así sea. ...27 personas son consideradas reos y deben ser procesadas. Inicialmente se les encarcela en la cárcel pública de Agüimes, pero como el mismo Amoreto dice y protesta, resulta que
que estaban encarcelados, pero se iban a dormir a su casa con sus señoras y que durante el día estaban dentro o estaban fuera según les apeteciera, es decir, no estaban realmente encarcelados. Amoreto exige que sean conducidos a la prisión pública de la capital, de la ciudad de Canarias, y así lo ordena el fiscal. Al día siguiente ya empieza el proceso. En la ciudad de Canarias, y por este real acuerdo, promulgo las justas sentencias. Sean don Juan de Ávila, don Diego Romero y don Francisco Melián condenados a pena de destierro. Y los reos Melchor Quevedo, Lorenzo Rodríguez, Juan Álvarez, Mateo Suárez y Juan Lozano sean condenados a de 4 a 10 años de presidios cerrados. Que se cumpla en nombre del rey. Pero no solamente era la sentencia, sino que se obligaba a los vecinos de Agüime a pagar todas las costas, indemnizaciones y costas de juicio y todo esto, ¿no? Y eso también era excesivo para la gente de Agüime. Las condenas relativamente son leves para todo lo que ha ocurrido y ha pasado en otros tumultos o en otros motines, pero al final 5 o 6 campesinos son condenados a trabajos forzados en penales, en este caso en el penal de Ceuta, que eso casi implicaba pues una condena a morir allí. Y eso provoca que campesinos de Agüime vengan a Las Palmas y hagan un tumulto en Las Palmas. Ese tumulto fue verdaderamente detonante porque, claro, está ya en la cabeza de la provincia, vamos a decir así, en donde están las autoridades principales, donde está la Real Audiencia, donde curiosamente viene el capitán general, que sería la otra gran autoridad que tenemos en Canarias, y donde además se encuentra el cabildo, el ayuntamiento, y también algo muy importante, el cabildo catedral. Y estalla esa segunda parte del motín. Se produce entonces el primer motín de Las Palmas. En plena Plaza Santa Ana rodean el edificio donde está el mariscal, la máxima autoridad política y militar de Canarias, que ha venido de Tenerife a poner paz en el asunto, y exigen la devolución de los presos. José Antonio Chávez de Osorio era la máxima autoridad en Canarias, y en el juicio donde se establece la sentencia, él, como capitán general, estuvo presente como presidente nato de la propia sala. Esos reos, una vez condenados, ordena que sean llevados a un barco para al día siguiente ser llevados a destierro o a Ceuta, a la prisión de Ceuta. ¿Qué ocurre en ese momento? Todo el vecindario de Agüimes y su comarca, todo el señorío episcopal, también campesinos y pastores de la jurisdicción de Tirajana, se vienen a la plaza de Santa Ana, donde estaba residiendo el mariscal Chávez, y rodean el edificio. Y vienen armados, con arcabuces, con chuzos, con dardos, con rozaderas, con palos, y vienen dispuestos a todo, con tal de que sean liberados sus convecinos. Ha llegado justo a tiempo, mi señor. Avísame a las milicias que arresten a los cabecillas de este absurdo motín.
Que la milicia abra fuego si es preciso. Es una orden. Desobedecerla será considerado traición contra el rey. Ante la falta de ejército regular, eran los propios vecinos que ejercían la defensa del territorio. O sea, no tenían la disciplina propia de un ejército regular. Los milicianos eran campesinos o comerciantes o artesanos que tenían la obligación de participar en la milicia y hacían ejercicios, pero verdaderamente no eran militares, tenían ocupaciones diferentes. Entonces los coroneles, cuando el capitán general les dice que necesita su ayuda para eliminar, diríamos, el motín, le plantean que esos campesinos o esos milicianos no están muy conformes con que vayan a responder. ¡A formar! ¡Preparado! ¡A mi señal! Ante las triquiñuelas de los propios jueces y de las propias autoridades, pues ellos permanecen siempre unidos. Y quien ha habido muchas veces la revuelta y que mantiene bien la lucha, van a ser los de ingenio, que vienen a Güemes y entonces dicen no cedan, como diciendo no cedan, esto no va a ser así. Y entonces hay una solidaridad de campesinos. Y luego cuando llega a Las Palmas, pues incluso los ciudadanos, los vecinos de Las Palmas se unen. Había tanta conciencia de la injusticia que se estaba cometiendo, que incluso por mucha autoridad que tuviese el capitán general y la audiencia, pues la población no le seguía. Es una algarada que podía haber pasado a ser sangrienta, pero tenemos que tener en cuenta algo muy importante. Es decir, primero, las autoridades se dan cuenta de que puede irse de las manos. Y en segundo lugar, hay una serie de autoridades como el Cabildo Catedral y el propio obispo, que es al fin y al cabo el señor de esos campesinos que vienen a Las Palmas, que se dan cuenta que tienen razón. Posiblemente también la Real Audiencia se daba cuenta que tenían razón. El que no entra todavía en razón es el capitán general, porque posiblemente viene sin conocer muy bien todos los planteamientos y finalmente se da cuenta de que no tiene las fuerzas necesarias porque la milicia y el campesinado apoya a los suyos. Gracias. Menos mal que has vuelto. Qué alegría.
Traidores. Traición al gobierno, traición a la corona, traición a mí. Se va a producir un nuevo tumulto en plena plaza, y esta vez no son solo los vecinos de Agüimes, son las milicias sureñas, todos los milicianos de Agüimes, de Ingenio, de Telde y de otras partes de la isla, armados con sus armas propias para exigir la liberación de los presos. Cierran todos los pasos para evitar que el mariscal se pueda ir hacia el puerto y llevarse con él a los presos, a sus convecinos presos. Incluso llegan a levantarle el velo a algunas mujeres pensando que podía ser el capitán general, el mariscal Chávez, vestido de mujer, que salía, que cruzaba el puente de piedra para dirigirse a su barco. Venga, vamos. Venga, vamos, José, los vecinos ya han vuelto a la plaza. Padre. ¿Qué pasa? ¡Están ahí! ¡Vamos! ¿Qué? ¿Vamos? Tenemos que ir. Va a pasar algo malo. Ellos tienen soldados y armas. Y la autoridad del rey y el rey... ¿Qué rey? ¿Lo has visto tú alguna vez? ¿Te ha visto él a ti? Estamos solos. Los de nuestra clase siempre hemos estado solos. Mira, y allí están los nuestros. Nuestra única justicia. Y si no peleamos hoy, nunca más podremos hacerlo. Venga, vamos. Tengo miedo. Yo no soy tan fuerte como tú. Vivir es tener miedo. No te avergüences de eso. Yo también tengo. Te entiendo. Así que si quieres volver a casa, tienes mi bendición. ¡Corran! ¡Hacia la plaza! Pero si te quedas junto a mí, sabe Dios que juntos, tú y yo, seremos más fuertes que cualquier ejército, que cualquier rey y que cualquier injusticia. ¿Quieren negociar? Llamad al ejército del castillo de Mata. Estos miserables se enfrentarán ahora a la boca de los cañones. ¡Ahora! ¡Y traed mi espada! El mariscal, viendo las tornas, decide que los soldados del cuartel de Casamata que habían venido con él en el barco se dispongan en la plaza, esta vez con cañones apuntando a la multitud. Se cuenta que hubo como 800 personas en la Plaza Santa Ana, frente a lo mejor podía tener 30, 40, 50 personas militares, ¿no? Con lo cual había un temor real a que se produjera algo raro, ¿no?
Por última vez, y en nombre del rey, abandonen la plaza. No me temblará la mano. ¡Artilleros! ¡A mi señal! Punto estaba de dar la orden de disparo contra los vecinos, suenan las campanas y sale una procesión del interior de la catedral donde está toda la curia y transportan en procesión no solo al Santísimo Sacramento, que es venerado en Agüimes, sino a la Virgen del Rosario, que es la copatrona de la villa de Agüimes, muy venerada por todo el vecindario de la villa. El Cabildo Catedral está conformado por canónigos y racioneros que pertenecen a la iglesia. Y ese Cabildo Catedral está a favor del campesino. ¿Por qué? Porque sabe de las tropelías de Amoreto. Y además el obispo conejero, que está en este caso en Tenerife, pues evidentemente quiere que todo se solucione a favor de sus vasallos. ¿Qué hacen los propios cabildos? Pues promover misas y procesiones. Y en esas procesiones diríamos que son momentos de paz. No podemos disparar contra la iglesia, señor. En cierto modo, pues tanto su buen hacer como su intermediación provocan que al final lo que pudo ser una batalla campal en la Plaza Santa Ana entre amotinados y las pocas fuerzas que tenía el capitán general Chávez, al final pues no hay violencia. Y entonces cuando se diluye el tumulto y se marchan. Y cuando ya se marchan, lo que pasa es que la gente de Agüimes se queda entre Las Palmas y Telde, y se lo suena a Jinama, esperando a ver qué pasa. Es el Dianqui, en nombre del obispo, le plantea al mariscal que tiene que liberar a los presos, que tiene que desembarcarlos, si no va a ocurrir algo muy grueso esa noche en la ciudad de Las Palmas, y que peligraba la lealtad de la isla de Canarias a la corona de Castilla, con esas palabras. El mariscal no tiene otro remedio que aceptar
la situación y firmar el recibo para el desembarco de los 21 presos que estaban embarcados. Pruebas hay que don Joaquín, el alcalde real, sufrió daño por accidente al encabritarse su yegua y caer al suelo. No hay, pues, responsable alguno de ninguno de los vecinos de la villa. Debe en justicia, su excelencia, otorgar el perdón de los reos condenados. Ante esa situación, le exige por escrito tanto al Cabildo Catedral como a los coroneles que expongan sus razones por escrito de lo que están ellos diciendo. Me imagino que para él luego cubrirse las espaldas, y entonces decidió anular la propia sentencia que él había firmado. Esa sentencia, esa sala de la audiencia estaba presidida por el propio capitán general, y al final él mismo se desdijo ante el temor a que los propios paisanos de Agüime, tanto de Agüime, de Telde, incluso de vecinos de Las Palmas, se unieron a esta lucha, ¿no? Y aquellos presos que iban a ir hacia los penales, pues quedan liberados, que es algo extraordinario dentro de lo que es, al fin y al cabo, los aspectos legales que hay en Canarias durante toda la Edad Moderna, cómo inmediatamente se le conmutan las penas y cómo, diríamos, aquello que podía haber sido una explosión social muy importante, se quedó todo diluido. Vuestro perdón, señores. Que sea útil. ¡Lo hemos conseguido! Que preparen mi equipaje. Regreso a Santa Cruz. Y con esto se tranquilizan los hechos y se acaba el segundo motín de Agüimes. La situación va a culminar un poco después con una decisión del Consejo Real ordenando al mariscal y al siguiente capitán general de Canarias que no intervenga, que no permita que haya ningún motivo más de conflicto con los vecinos y que por lo pronto se entierre el asunto. Todo el mundo espera a la resolución real que viene pues años después, ¿no? Todo esto pasa pues en 1719 y la resolución real pues en el año 24 y 25 luego le da la razón al campesinado. A todo eso, Francisco Amoreto, evidentemente,
pues haciendo apelaciones, recurriendo, enfadados. O sea que hay un proceso posterior a todo el conflicto. Esas tierras permanecen siendo de los vecinos. Pensando que muchos de ellos salían huyendo hacia América, tratando de evitar las represalias, y resulta que no, que todos murieron muchos años después, 20, 30, 40 años después, en su cama, en su casa, que tuvieron hijos antes del conflicto y siguieron teniendo hijos después del conflicto. No hubo represalias. A Moreto se le devuelve el dinero que ha depositado en su momento para el derecho de tanteo, y el campesinado tiene que pagar una renta determinada al monarca, relativamente baja, pero que para ellos fue una carga muy importante. Ahí se fue asentando población, pero fundamentalmente a finales del siglo XVIII, y apareció el concepto de vecindario, es decir, la unión de toda esta gente que en el fondo tenían unas tierras casi de carácter comunal. Lo habían luchado conjuntamente, y ese grupo humano pues en su momento dio lugar, una parte de al surgimiento de lo que ahora llamamos vecindario.